Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. ALER, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Buenos días, América Latina, el Caribe y el mundo. Empezamos esta transmisión especial de ALER Contacto Sur. Y como lo hemos venido anunciando, ya está con nosotros el presidente de la República de Ecuador, el doctor Rafael Correa, quien será entrevistado por José Cepeda, director del Departamento para América Latina de Radio Nederland de Holanda, emisora internacional aliada de ALER desde hace más de una década. Esta transmisión llegará para toda América Latina y el mundo a través del sistema satelital de ALER y también puede escucharnos en la www.aler.org. Dejamos entonces ya la entrevista con el presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, en la voz de José Cepeda. Adelante. Señor presidente, muy buenos días. Muchísimas gracias por haber venido hasta los estudios de ALER. Quiero decirlo públicamente, el presidente estuvo trabajando anoche hasta las 2:30 de la mañana, de tal manera que muy agradecido por su gentileza, señor presidente. Gracias a usted, encantado de estar aquí a través de estos medios de comunicación. Un inmenso abrazo a Latinoamérica y al mundo entero. Señor presidente, si lo vinieran a ver a su oficina y le dijeran, mire, señor presidente, necesitamos hacer rápidamente un tríptico donde se pusiesen los aspectos esenciales de lo que significa el siglo XXI, socialismo del siglo XXI, ¿cuáles serían los puntos que usted recomendaría que se incluyeran en ese tríptico? Bueno, unos 4 puntos que lo hemos repetido en forma consistente. Creo que tenemos bastante bien estructurado ese punto. Por ejemplo, ya liberar a las sociedades, a las personas, a la vida entera de esta entelequia llamada el mercado. Creemos en el mercado, una realidad económica. Otra cosa es que el mercado sea la máxima autoridad para asignar todos los recursos y ordenar todos los aspectos de la vida social. En otras palabras, el mercado, creemos, es un buen siervo pero un pésimo amo, el que tiene que guiar, controlar, regular ese mercado para alcanzar los fines socialmente deseables se llama sociedad. Y fíjense lo que ha pasado, o sea, yo puedo dejar esa entelequia llamada mercado que asigne corbatas, ¿no? CD, etcétera. Pero alimentos, mire la crisis alimentaria que existe a nivel mundial. Es que con la subida de los precios eso va a abrir oportunidades para sembrar más y después de 3-4 años se vuelve todo a equilibrar. Maravilloso. ¿Y cuántos muertos quedaron en el camino? Hay cosas demasiado importantes como para darle a la entelequia llamada mercado. Y esto tiene un corolario muy claro. Se requiere acción colectiva. O sea, superar estos absurdos simplismos de la competencia, del egoísmo convertido en una máxima virtud individual y social, y potenciar esa acción colectiva y potenciar la planificación. La planificación es sumamente importante y los que más planifican es el primer mundo, que son los que más pregonan en teoría el libre mercado. En todo caso, esa acción colectiva a nivel social se realiza a través de su representación institucionalizada, que es el Estado. En otras palabras, sin ser estatista, tampoco somos ingenuos, el socialismo del siglo XXI reconoce y recupera el fundamental rol del Estado para el desarrollo. Esa es una gran diferencia. Otra gran diferencia es la supremacía del trabajo humano sobre el capital. Lo que ha pasado en los últimos 20 años en América Latina es que el trabajo humano se convirtió en un instrumento más de acumulación en función del capital. Se legitimaron todas las formas más perversas e increíbles de explotación laboral. Aquí en Ecuador, cuando llegamos al gobierno, encontramos que el contrato por horas, que en teoría es para fechas y fines específicos, por ejemplo, un bazar que en Navidad necesita envolver regalos, contrata medio tiempo, 3 días a la semana, la última quincena de diciembre a muchachos universitarios. Ese es el espíritu de ese contrato. Bueno, había un reglamento que permitía tener hasta 75% del personal de una empresa contratado por horas y en forma permanente, es decir, se quería tener empresas sin trabajadores. Entonces, claramente, el socialismo del siglo XXI empodera y prioriza el trabajo sobre el capital. El trabajo humano no es un medio más de producción como el capital, es el fin mismo de la producción. Otra característica fundamental, que la compartimos con los socialismos clásicos, ¿verdad? Ese compromiso con la justicia social, lo cual es mucho más importante en sociedades como la latinoamericana, donde tenemos los países más desiguales del mundo. Entonces tiene unas 3 características muy concretas y algunas derivaciones de estas características, por ejemplo, la necesidad de planificación de acción colectiva, que caracterizaría al socialismo del siglo XXI y que yo pondría en el tríptico que me propone. Señor presidente,
felizmente y coincidentemente está concluyendo el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente en el Ecuador. Felizmente, ¿por qué? ¿Por el alivio? Porque ya claro, está terminando porque han sido muchísimos porque han sido muchísimos meses, ¿verdad?, de debate. ¿Era realmente imprescindible que el país contuviese el aliento por todos estos meses para discutir sobre su futuro? Sí, una Asamblea Nacional Constituyente se necesitaba en este país hace tiempo. Lo que se hizo en el 98 fue una barbaridad. Por si acaso, desde creo 2002, 2003, cuando participábamos en el Foro Ecuador Alternativo, hicimos publicaciones en los medios de comunicación social pidiendo una Asamblea Nacional Constituyente, porque la mala fe ahora dice que se llamó una Asamblea Nacional Constituyente para que haga una constitución a la medida de Rafael Correa. ¿No? Eso como académico lo he venido pidiendo hace 6, 8 años. Y creemos que era el mejor instrumento para superar ese neoliberalismo, para esa revolución ciudadana, para ese cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes, en paz, en democracia y constitucionalmente. Para hacerlo de esa forma se requería esa Asamblea Nacional Constituyente que dramáticamente, radicalmente cambiase la institucionalidad de este país, porque lo que hizo la Constitución del 98 es institucionalizar el neoliberalismo. Por muy perfecta que sea la Constitución que va a aprobar el país. No, es tremendamente imperfecta. Claro. Eso es bueno. Sí. Eso es bueno, claro. Pero por muy buena que sea... Todas las cosas son perfectibles, ¿verdad? Usted sabe que... podemos ir mejorando día a día. Pero usted sabe que tan importante como una nueva Constitución es en realidad el cambio de mentalidad de los operadores políticos. ¿Cómo se logra el cambio cultural de la gente que debe llevar a la práctica en carne y hueso la realidad de la Constitución? Su pregunta es muy buena y muy acertada. La Constitución es solo una parte del cambio. Se necesita también cambiar las relaciones de poder en este país, para lo cual ayuda la Constitución, pero básicamente el voto popular. Es decir, si mañana perdemos las elecciones, tenga la Constitución que tenga, vamos a volver a las prácticas del pasado, ¿verdad? No nos engañemos. Y por último se necesita un cambio de mentalidad, pero eso es lo más duro para el desarrollo, el cambio cultural. Entonces eso es un proceso, ese es el desafío del desarrollo, eso no se lo puede hacer por decreto. Entonces es un proceso que implica varias dimensiones, el ejemplo de los líderes, por ejemplo. No aprovecharse del poder para el usufructo personal, sino el poder como instrumento de servicio. Tampoco caigamos en ingenuidad que se puede cambiar este país con todas sus estructuras tan injustas y tan complejas sin captar el poder político. Hay que captarlo, pero una cosa es captarlo para servirse y otra cosa es para servir. Entonces ese cambio de mentalidad también viene el ejemplo de los dirigentes, viene de procesos educativos y viene de una práctica. O sea, con el ejemplo de todo se puede ir mejorando las prácticas políticas en el país, pero aquí no tengo yo fórmula ni recetas preestablecidas, o sea, es una lucha de día a día y yo le diría, lo más duro para el desarrollo es el cambio cultural. Señor Correa, uno de los sectores no satisfechos con la Asamblea es el movimiento indígena. Y yo quiero ir más allá de la simple cuestión del idioma quichua no incluido, sino que conversando con algunos de los dirigentes del movimiento indígena, ellos tienen la impresión como que les hubiese gustado durante su gobierno haber sido beneficiarios de una suerte de discriminación positiva, así como se aplica a veces en otros países de América Latina para el movimiento femenino. A ellos les hubiese gustado que los hubiesen discriminado positivamente, teniendo presente la postergación que han sufrido históricamente. Vea, tenemos excelentes relaciones con los indígenas. Por ahí cierta dirigencia indígena que hace tiempo perdió la partitura, tal vez critica al gobierno y del principio se declararon opositores al gobierno, entonces una inconsistencia total. Asume una nueva dirigencia, la CONAIE, lo primero que hace es declarar la oposición al gobierno, nos dice de todo, y después ¿por qué no los llamamos y no hacemos discriminación positiva? Mire, nosotros somos los únicos que verdaderamente no discriminamos a los indígenas, porque no los tratamos de pobrecitos, los tratamos como iguales, y cuando hablan tonterías y cometen errores se los decimos. Nosotros no vamos a caer en ese atrás, pobrecito, es lo que hable tonterías, déjelo que diga disparates, no, le vamos a decir, ¿sabes qué? Esto es un absurdo, esto es ridículo. Todos estamos de acuerdo en sacar adelante, reivindicar la exclusión histórica que han tenido los indígenas, pero no solo basta la buena fe, hay que saber el camino, no solo basta el voluntarismo, hay que ser competentes para salir adelante. Entonces somos los únicos que tratamos de igual a igual a los indígenas. Y fíjese cómo son las cosas. Primero, esta Constitución reconoce derechos que nunca antes se han reconocido a los pueblos indígenas, por ejemplo, circunscripciones territoriales indígenas. Vamos a tener territorios donde el idioma oficial va a ser el quichua. Pero ¿qué se quería hacer? Entre gallos y medianoche, sin haber consultado con todo el bloque de Alianza País, peor aún con el gobierno, sin saber las repercusiones, la trascendencia de esa decisión, con una reconsideración por la trastienda se quiso meter el quichua como idioma oficial. Cuando yo llego a la reunión de Alianza País, de los asambleístas,
me dicen aquello y digo, bueno, yo encantado, sí, yo he trabajado con los indígenas, no sé si usted conozca que incluso hasta estropeo un poco el idioma quichua, ¿verdad? Sí, he vivido, trabajado con los indígenas, toda mi vida ha sido de compromiso con los indígenas, encantado, pero ¿cuáles son las repercusiones? Y ni siquiera tenían claras repercusiones, y resulta que se empezó a develar que si se ponía el quichua como idioma oficial, se tenía, por ejemplo, los decretos presidenciales que dar en quichua y en español, las leyes en quichua y en español, la educación formal en quichua y en español. Entonces, entendemos que en una región andina donde prevalece el quichua se tenga que enseñar en quichua y español, y eso lo reconoce esta Constitución, e incluso reconoce circunscripciones territoriales donde será el idioma oficial. Pero ¿para qué le sirve a un chico? ¿Qué beneficio le damos a un chico, digamos de Machala, de clase media, que en vez de aprender inglés aprenda quichua? Entonces tenemos que ser sensatos. ¿Cuál era el costo de todo aquello? ¿Era posible implementarlo? ¿Era deseable implementarlo? De acuerdo a las estadísticas del INEC, que creo que son bajas, están subestimadas, pero 5% de la población ecuatoriana habla una lengua ancestral. Por ese 5%, al otro 95%, le íbamos a imponer el aprendizaje del idioma quichua, que dicho sea de paso, y muchos ni siquiera conocen esto, hasta hace 4 décadas no era una lengua escrita, eso lo hacen los mestizos. Entonces son de esas novelerías, perdónenme, dije, para reivindicar al pueblo indígena, que no reivindican absolutamente nada, y son enunciados que no van a tener una aplicación práctica, porque incluso era imposible, por recursos, por estructuras, etcétera, aplicar esa norma, y tampoco era deseable aplicarla. Si por eso somos enemigos de los indígenas, y los que proponen estos disparates a diestra y siniestra sin meditar en las repercusiones, en los costos, etcétera, son los amigos, ya que les vamos a hacer. Ahí está nuestro testimonio de vida. Si con eso no hemos demostrado quiénes son los amigos de los indígenas, no lo vamos a poder demostrar con nada. Una última cosa sobre la Asamblea Nacional Constituyente y objeto de resolver un tema local, no menos importante, pero no es el objetivo de esta entrevista. Su gobierno es un gobierno... Quiero recalcarle una cosa. Sí, cómo no, por favor. Nunca dijeron, los que propusieron el quichua como idioma oficial, nunca propusieron en su campaña para ser electos, vamos a hacer de quichua el idioma oficial. Nunca se discutió a nivel de bloque país. Se aprobó el español como idioma oficial y el quichua y las lenguas ancestrales para las circunscripciones territoriales especiales indígenas que contempla la nueva Constitución. Y fue entre gallo y medianoche que pretendieron presentar una reconsideración de ese artículo ya aprobado. Y esa es la reivindicación indígena. O sea, yo no creo en esas cosas. O sea, creo sinceramente que hubo mucha ligereza, mucha irresponsabilidad, y que hay gente que se llena la boca diciendo que ama a los indígenas e improvisa totalmente. No, nosotros actuamos con seriedad, con responsabilidad histórica. Le decía, señor presidente, que un tema más sobre la Asamblea Nacional Constituyente y objeto de evacuar un tema local, no menos importante, pero dentro del contexto general estamos hablando de cosas macro. El suyo es un gobierno llamado progresista, de izquierda. Sí, sin embargo, hay gente de izquierda que no está de acuerdo con su gobierno. En buena hora. hay alguna izquierda que mejor tenemos bien lejitos. Ahí a la vez... Yo llamo la apostolcracia de izquierda. Ellos tienen la verdad absoluta, ¿verdad? 30 años de que han luchado, nosotros somos improvisados. O sea, luchar en la cátedra, en la vida cotidiana, no es lucha. Solo ellos son los que tienen la bandera de la izquierda, los legítimos representantes. El resto somos farsantes. Con esa clase de gente es mejor. Mientras más alejados, mejor. Pero también hay gente que pertenece al llamado oficialismo que también está en contra de algunos artículos de la Asamblea. Jamás vamos a coincidir en todo. Yo también estoy en contra de algunos artículos. Ahí se han puesto algunas barbaridades que ojalá sean rectificadas. Pero obviamente hay miles de razones por votar por el sí. Pasemos al ámbito... Otra cosa es la gente que llevó su propia agenda, eso lo he dicho. Y lo voy a decir con nombres y apellidos después de que gane el sí. Nosotros ganamos 80 asambleístas de 130, mayoría absoluta. La gente votó por acuerdo país. Y se nos infiltró gente que empujó su propia agenda, que nunca propuso en campaña. Es decir, temas que nunca habían estado en el programa Alianza País, no se dieron en campaña. Y a eso le llaman democracia. O sea, desde adentro tratar de imponer su agenda. Democracia es cumplir lo que el pueblo ordenó. Y eso nunca fue aprobado por el pueblo ecuatoriano, lo que quisieron imponer. Entre otras cosas, el quichua como lengua oficial. ¿Usted lo escuchó en campaña alguna vez? Pero eso le llaman democracia, ¿no? Por las tranqueras, querer imponer cosas de acuerdo a sus particulares visiones. Señor presidente, demos vuelta a la página, pasemos al tema económico. Las cifras son duras si se habla de pobreza. Este es un país con mucha gente pobre, que vive un alto porcentaje con menos de $2 diarios. ¿Qué ha hecho su gobierno en inversión social? Ha hecho muchísimo. Miren, en 2 años hemos duplicado el presupuesto de salud de 500 millones a 1.000 millones de dólares. Algo similar, un poquito menos con el presupuesto en educación. Duplicamos el bono de desarrollo humano, le cambiamos de perspectiva, inclusión económica y social, no a la caridad que
con lo que se lo percibía anteriormente. Es decir, es la remuneración al trabajo de las amas de casa más pobres, la remuneración de su trabajo en el hogar. Con eso pueden acceder a créditos, tienen ahora hasta tarjeta electrónica para sacar el dinero en cajeros automáticos, etcétera. Entonces creemos que en realidad en la parte social es donde, gracias a Dios, mejor nos ha ido y hay transformaciones tremendamente profundas. Hemos tenido que enfrentar problemas fuertes, la inflación que ya se develó el año anterior, y eso hizo retroceder un poco esa lucha contra la pobreza y el cambio de tendencia en cuanto a la desigualdad. Todas las políticas públicas de los últimos años han incrementado la desigualdad entre los quintiles, deciles más altos con los más bajos. Habíamos revertido esa tendencia, pero con el proceso inflacionario que tuvimos a finales del año anterior y que hemos tenido este año por causas internacionales, esa tendencia se ha estabilizado. Entonces tenemos que luchar mucho más fuerte para seguir disminuyendo pobreza absoluta y revirtiendo la gran brecha que existe en este país entre ricos y pobres. Invertir en el aspecto social requiere de dinero. Sí, señor. Y su país crece, según las estadísticas de organismos nacionales e internacionales, a niveles muy bajos dentro de la región. Se habla de 1,7, 1,8% anual. ¿Por qué? Bueno, esas cifras habría que revisarlas. ¿Por qué? Porque hubo decrecimiento petrolero. Nos dejaron 2 torres petroleras. Hoy ya tenemos 11, ¿verdad? En todo caso, el sector petrolero decreció como 6%. El sector no petrolero en un principio, nos informó el propio Banco Central, que creció casi al 5%, había revisado las cifras para abajo, pero tuvo un crecimiento del 3, 4% y estamos revisando esas cifras. Pero atención. Las cifras de crecimiento económico, yo he escrito mucho de esto, modestia aparte soy especialista, pero si usted quiere también puede consultar, yo soy estilo y tanto tratadista. No son un adecuado indicador, cuidado, hay que ser muy crítico frente a esos indicadores. Por ejemplo, una lucha contra la pobreza absoluta, contra los grupos más vulnerables, lo que hicimos la semana anterior. Hemos iniciado todo un programa para proveer de prótesis y de implementos a toda la población con capacidades especiales, desde aquel que necesita una prótesis para su pierna, aquel que necesita una silla de ruedas, una cama ortopédica, hasta las madres de familia con chicos con parálisis cerebral, que tengan lugares para rehabilitarse, transporte para esos lugares, etc. Nada de eso recoge las cuentas nacionales. Entonces, cuidado, para ver la lucha contra la pobreza, cómo marcha, la disminución de la pobreza absoluta, etc., el crecimiento del Producto Interno Bruto no es el mejor indicador y de hecho le digo es un indicador bastante imperfecto. Ahí hay que tener mediciones mucho más concretas. El capital es tal vez uno de los más temerosos y a veces cobardes de los que existen. No me gustan los cobardes. Entonces, cuando el capital ve que hay incertidumbre, que hay dudas, lo que hace es irse, emigrar y tratar de instalarse en otras tierras donde le pueda ir mejor. ¿Le sucede eso a su gobierno? No, hemos tenido mucha inversión extranjera, no se imagina la fila de empresarios que quieren hablar conmigo, proponer nuevos proyectos, pero lo hemos dicho muy claramente. Bienvenida la inversión extranjera directa, pero no vamos a hipotecar el país ante esa entelequia de la inversión extranjera. Así que si están nerviosos estos señores, que se tomen una buena Valium, porque nosotros no vamos a cambiar nuestra política económica. Vuelvo una vez más al tema desde otra perspectiva, a la necesidad de recursos. Sí, los recursos no son ilimitados. Sí, señor. Entonces, yo supongo que los cambios que se necesitan desde el punto de vista económico están muy acotados en el tiempo. ¿En qué está pensando usted, señor presidente? Mire todas las inversiones que se está haciendo. O sea, esta economía es básicamente extractivista. Hay posiciones ingenuas, por decirlo menos, bastante ligeras, que dicen salgamos del modelo extractivista, cerremos las minas, cerremos los pozos petroleros y vamos a una economía de servicios. Eso no es soplar y hacer botella. Y pasar de una economía extractivista a una economía de servicios, por ejemplo, no es dejar de extraer. Canadá no es que ha dejado de extraer, es con esos recursos invertir para desarrollar los otros sectores de la economía y hacer que pierda peso relativo el sector extractivista, con el cual no estamos de acuerdo, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, prepararnos para el futuro. Aquí se nos quiso vender la idea en este país, con los absurdos que hemos vivido en los últimos años, las irracionalidades, que prudencia era toda esa plata guardarla en fideicomisos bajo 3.000 candados, para época de crisis, entre comillas, que no era otra cosa que garantizar el pago de la deuda. La mayor prudencia que podemos tener es saber invertir ese dinero, porque más encima, sacar petróleo es disminuir los activos que tiene nuestra sociedad. Ese petróleo está bajo la tierra,
Al sacarlo ya no va a estar. Tenemos que transformarlo en otra forma de activos que generen ingreso permanente. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo, aprovechando, entre otras cosas, el buen momento petrolero. Y por eso usted ve la reconstrucción de las carreteras. Tenemos, en toda la historia de este país, se han construido 2.000 megavatios en energía hidroeléctrica, cerca de tan solo un 44% de nuestra energía hidroeléctrica, pese a la riqueza hídrica que tiene el país, y por eso tenemos de las electricidades más caras de la región. Bueno, solo en este año vamos a empezar 7 u 8 proyectos hidroeléctricos, ya 4 se iniciaron, por cerca de 3.400 megavatios, mucho más, muchísimo más del 50% de lo que se ha construido en toda la historia. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, invirtiendo esos recursos no renovables en activos productivos que nos den ingresos permanentes, por ejemplo, el sector energético, por ejemplo, la nueva refinería que hemos empezado el 15 de julio en Manabí, etcétera. Entonces, así nos estamos preparando para el futuro, cuando bajen los precios del petróleo. Esa es la verdadera prudencia, saber invertir. A propósito de energía, hablemos brevemente sobre el proyecto ITT para mantener en el subsuelo el crudo del proyecto petrolero que se encuentra en el Parque Nacional de Yasuní, a cambio de una compensación económica no inferior al 50% si Ecuador explotara ese yacimiento. ¿Cuál ha sido la respuesta en el ámbito internacional? Muchas buenas voluntades, pero pocas concreciones. Y mire, sí, yo tengo que confesar que estoy un poco desilusionado de estos sectores ecologistas que tanto hablan y tan poco hacen, ¿verdad? Como decimos en mi tierra, que tanto han cancareado y nunca han puesto un huevo, ¿verdad? Entonces, esta iniciativa ITT tal vez consideramos que una de las iniciativas más importantes del gobierno, una iniciativa de trascendencia histórica e internacional, y realmente queremos que tenga éxito. Pero hasta ahora ha habido solo buenas intenciones, seguiremos empujando, pero de no concretarse esa compensación, que tiene una perfecta lógica económica. Aquí ya basta, sobre todo del primer mundo, decirnos no talen, no extraigan, no exploren, cuando ellos ya llenaron el estómago, depredando su medio ambiente. O sea, si seguimos exigiéndole eso a nuestros pobres, alguien se me va a levantar y decir, ¿sabe qué? Déjenos morir como ricos, contaminados, ¿verdad? Entonces esto tiene una perfecta lógica económica. El que tiene el derecho de ejecutar la acción debe ser compensado para que no la ejecute. Le pongo un ejemplo. Si aquí se dice, se permite fumar, y usted no quiere que yo fume, usted me tiene que compensar. Rafael, te doy un ceviche, pero no fume, porque yo tengo el derecho a fumar, ¿verdad? Si aquí dice, se prohíbe fumar, y yo quiero fumar, yo soy el que le tengo que dar el ceviche para poder fumar. O sea, el que tiene el derecho a ejecutar la acción o el derecho a impedirla es el que recibe la compensación. Nosotros tenemos el derecho de explotar nuestros recursos naturales como ya lo hizo Europa, Estados Unidos, el primer mundo. Si ellos quieren que no la explotemos, nos tienen que compensar. Entonces esto tiene una perfecta lógica económica y es hora de bajar del bla bla a los hechos concretos y corresponsabilizarse del cuidado del medio ambiente, del cual tanto se habla, pero cuando llegue el momento de meter la mano en el bolsillo, ahí sí nadie se manifiesta. Señor Rafael Correa, presidente del Ecuador, ya lo dijo usted en esta conversación con Aler y con Radio Nederland de Holanda, que su gobierno tiene el propósito de recuperar para el Estado un papel central. Sin embargo, se trata de un Estado frágil y a veces en muchos aspectos insolvente. Bueno, insolvente no es. El mayor ahorrador del país se llama Estado, el mayor generador de divisas se llama Estado, el mayor productor del país se llama Estado. Entonces no es insolvente, nosotros no somos estatistas, pero cuidado, ¿cuál es el enfoque? El desarrollo necesita acción colectiva. La más grande falacia de la historia fue la famosa mano invisible, ¿verdad? Que la competencia, que cada quien busque su fin de lucro y una mano invisible nos empujará a todos al mejor nivel de bienestar social. Y como dice Stiglitz, la mano invisible ha sido tan invisible que nadie la ha visto todavía. Si usted estudia detenidamente los procesos exitosos del desarrollo, empezando por el propio Estados Unidos, verá que ha sido la acción colectiva lo que ha logrado realmente orientar esas fuerzas del mercado hacia los fines socialmente deseables y en consecuencia hacia el desarrollo. Y para realizar esa acción colectiva, entre otras cosas, no la única, se necesita que funcione bien esa representación institucionalizada de la sociedad que se llama Estado. No somos estatistas, pero tampoco somos ingenuos para creer que mientras menos Estado mejor, peor en sociedades como las nuestras. El tema de la autonomía, usted sabe el tremendo dolor de cabeza que tiene su homólogo boliviano Evo Morales con las autonomías. ¿Podría suceder algo parecido aquí en las 25 provincias ecuatorianas? Yo se lo pregunto porque si así fuera, aunque fuera en escasa medida, la oposición habría encontrado la veta para resucitar. Bueno, no solo la oposición, ciertos imperialismos, no esa es la estrategia de ciertos imperios para desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región. Ya no pueden directamente al menos auspiciar golpes de Estado. La oposición
En estos momentos a lo largo y ancho de América Latina hay gobiernos progresistas, democráticos, soberanos, con un amplísimo apoyo popular. Entonces, ¿cuál es la táctica que han escogido para desestabilizar esos gobiernos soberanos? En contubernio con las fuerzas de siempre al interior de esos países es estos separatismos, ¿no? Disfrazadas de autonomías. Entonces, esta es una estrategia muy bien planificada, que se la quiso hacer en Venezuela, en la región de Zulia, que se la está haciendo en Bolivia, y que si pudieran la hicieran en Ecuador. ¿Cuál es mi gran ventaja y la diferencia con respecto a mi querido amigo Evo Morales? Que aquí la región donde se ha concentrado la derecha, los grupos de poder y esas posiciones separatistas es Guayaquil, que es mi ciudad natal, y verá que en el referéndum le metemos 2-1 en Guayaquil. Entonces saben que no tienen el respaldo político, pero si lo tuvieran, ya estaría intentando separarse del país. Esa es una estrategia regional para desestabilizar a los gobiernos progresistas. Hay una suerte de coincidencia en los analistas que en realidad no existe oposición en Ecuador. ¿No es malo eso para la democracia? Yo no creo que es malo, pero no es correcto. Existe oposición y mucha, sino que aquí, ingenua y simplistamente, se ha creído que la oposición solo viene de los partidos políticos que están destrozados por sus propios errores, ¿verdad? Pero hay oposición, por favor, en los medios de comunicación. Usted vea el ataque a diario que tenemos una prensa sí, de eso quería hablar con usted enseguida. O sea, a mí, mire, si me muerde un perro y yo para defenderme pateo al perro, no salen en los titulares, perro mordió al presidente, sino presidente pateó un perro, ¿verdad? Y así siempre. Pero gracias a Dios la gente ha aprendido a creernos y no creer en esa prensa. Entonces hay una gran oposición. Hay oposición de ciertos grupos de poder, la banca, cámaras de producción que juegan un claro rol político. Y tenemos oposición de esa izquierda que usted ha dicho. Y dentro del bloque de Alianza País, lo he dicho y lo repito, hemos tenido una inmensa oposición. Si la oposición en la Asamblea no ha estado pues en los partidos de oposición, entre comillas, que se han destrozado entre ellos mismos por inútiles, ¿verdad? Ha estado dentro de Alianza País, donde nos entró gente con su propia agenda, que persistentemente, consistentemente, y siempre hay maneras de disfrazar las deslealtades, ¿verdad? Actuó fuera de la línea del proyecto político de Alianza País, que es el que ganó las elecciones. Entonces tenemos una oposición inmensa. Usted ha dicho, hasta el día 2:30 de la mañana nos quedamos trabajando, precisamente para analizar todos los puntos de la Constitución, y hay cosas muy buenas, pero hay cosas que realmente no respondían al proyecto político de Alianza País, por la cual no votó el pueblo ecuatoriano, cosas por las cuales no votaba el pueblo ecuatoriano, y ojalá puedan ser corregidas. Usted sabe que cuando se habla de democracia y cuando se habla de oposición, los críticos a algunos gobiernos progresistas de América Latina buscan allí su justificación diciendo, no, lo que pasa es que esos gobiernos, ¿verdad?, los llamados de la nueva izquierda, los gobiernos progresistas, no creen sinceramente en la democracia, no creen sinceramente en la libertad. Bueno, ¿qué más democracia? ¿Por qué no le dijeron, por ejemplo, aquí en el país, en la Constitución del 98, cuando en un fuerte militar rodeado de policías se hizo una Constitución que la aprobó una mayoría simple, y esa fue la Constitución? Hoy hicimos una consulta popular en nuestro gobierno para ver si el pueblo ecuatoriano quería esa Asamblea Nacional Constituyente y la nueva Constitución. Ganamos con 82% el voto positivo contra 11% el voto negativo. Pese a que decían lo mismo de ahora, ¿no? Que él no está subiendo, que él sí está perdiendo, que estamos desesperados, etc. Les metimos 7-1. Luego, se aprobó ahí uno de los estatutos más democráticos electorales, estatutos electorales más democráticos en la historia de este país, donde se establecía perfecta paridad de género, por primera vez podían ser electos los migrantes, se garantizaba igualdad de espacios publicitarios por parte del Estado para que no gane el que tenga la chequera más gorda. Fuimos a elecciones asambleístas el 30 de septiembre, ganamos 80 de 130 asambleístas, pero no contentos con aquello, con esa legitimidad podíamos decir, bueno, se aprueba la Constitución por mayoría y listo, se aplica la Constitución. Dijimos, esto va a referéndum, y fíjense, del 98 no tuvo nada de esto, y hoy los perdedores nos tratan de boicotear el referéndum, que la gente vote no, que restarle legitimidad al proceso, cuando ellos ni siquiera propusieron esa Constitución al pueblo ecuatoriano. ¿Qué más democracia que eso? Lo que pasa es que para el grupo de poder democracia es que ganen, y siguen siendo apaleados a cada rato por el pueblo ecuatoriano, no por Rafael Correa. Entonces, pero más democracia, lo que hemos tenido en estos 18 meses del gobierno, yo creo que es difícil de concebir. Señor presidente, hablaba usted justamente de los medios de comunicación. ¿Son en consecuencia las actitudes de los medios, a su juicio, una campaña que tiene un claro sesgo político? Sí. Yo creo que son actores políticos muy claros, muy definidos. Existen controles muy débiles para la prensa, no hay decencia, no hay ética. Por ejemplo, usted va a un país desarrollado, tiene diario tanto del Partido Liberal o de tendencia liberal, y dice claramente su tendencia. Exactamente. Aquí se disfrazan de medios objetivos que informan y son descaradamente portavoces de ciertos grupos de poder. Si no, vaya a ver Diario del Universo, ¿no? Es una barbaridad. Entonces, los canales de televisión pertenecen en su mayoría a grupos privados, financieros. Usted quiere
controladas tasas de interés y va a tener una campaña enorme en contra, como la tuvimos, ¿no? Y los vencimos de todos modos. Entonces, aquí los medios de comunicación, sobre todo la prensa nacional, son claros actores políticos y creemos que debe haber leyes más fuertes para regularlos, no por parte del Estado, para autorregulación y veeduría ciudadana, para que objetivamente informen, cumplan su labor de comunicación social y no sean simplemente, no lo digo yo, lo dice Ignacio Ramonet, ¿verdad?, director de Le Monde, sí, los perros guardianes del sistema vigente. Pero si lo entiendo bien, no es su propósito sacar leyes por parte del gobierno para controlar a los medios. Yo siempre me opuse al control estatal de los medios, pero siempre he estado de acuerdo a un control ciudadano mucho más fuerte y a leyes mucho más ágiles. Mire hoy día, en Diario El Universo, dice que un carro de la caravana del presidente en Esmeraldas atropelló a una persona y la mató. Un carro de la caravana presidencial, ¿sabe lo grave que es eso? Yo recién me entero por el periódico de ese accidente, porque no es un carro de caravana, es un patrullero de policía que tal vez estaba yendo al aeropuerto para ver si todo estaba despejado, pero nosotros ni hemos sabido de eso, pero dice que es un carro de la caravana presidencial. Y de estas inexactitudes y acusaciones tan graves es a diario. ¿Y uno qué puede hacer como ciudadano? Como presidente, como ciudadano presidente, uno se siente impotente. Imagínese el ciudadano común ante las tergiversaciones, calumnias de la prensa, es terrible. A propósito de estas tergiversaciones, efectivamente producto de la confiscación, entre otros, de bienes de importantes medios de comunicación, incautación de medios de comunicación, una inmensa mayoría de la población que apoyó esa medida, de tal manera que el gobierno que la apoya y que está apoyando entonces que se restituya la justicia frente a aquellos que han cometido delitos. Pero más allá de eso, ¿qué va a pasar con esos medios, señor presidente? Mientras más rápido lo podamos vender, mejor. Lo que pasa es que se tiene que hacer todo un procedimiento para que los supuestos dueños demuestren si es de ellos o de los señores Isaías, si es de, cuidado, la ley dice, si es de accionistas, administradores o funcionarios de la banca quebrada que haya falseado balance, etcétera, serán incautados, valorizados y vendidos, o lo pueden quedar en poder del Estado, pero no nos interesa quedarnos con esos medios, sino venderlos lo más rápidamente posible y recuperar la plata para pagar a los accionistas y para pagar al principal acreedor de la banca, que se llama Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano dio miles de millones de dólares para el llamado salvataje, no es palabra ecuatoriana, pero así se lo conoce aquí, salvataje, no es palabra española, perdón, castellana, para el llamado salvataje bancario. Entonces, lo que queremos es vender lo más rápidamente esas empresas para recuperar algo del dinero que se llevaron en saco, en camiones, en volquetas, los banqueros corruptos. Lo del caso Isaías parece marcar un quiebre definitivo, ¿no? La lucha contra sectores oligárquicos. Es un quiebre definitivo. No habíamos podido avanzar antes tan rápido porque hasta diciembre pues la superintendencia de bancos estuvo en manos de los banqueros. De diciembre, que con la Asamblea Nacional Constituyente se cambió al superintendente, hemos hecho lo que no se ha hecho en los últimos 10 años y seguiremos. Esperamos, de acuerdo a nuestra planificación, que para junio del 2009 ya los bancos liquidados estén cerrados y se haya podido resarcir de lo que se llevaron o se nos llevaron los banqueros prófugos que quebraron a sus bancos, resarcir lo más posible de esos dineros, ¿no? Pero si es un quiebre definitivo y es un enfrentamiento frontal, ¿está preparado el gobierno para las respuestas que seguramente van a venir? Eso depende del pueblo ecuatoriano. Si nos siguen apoyando como nos apoyan, por supuesto que estaremos preparados. Si dejan, si permiten que se los malinforme, si se dejan manipular, por ejemplo, por la prensa. La gran mayoría de la prensa dijo atentado a la libertad de expresión, porque en los bienes incautados habían 2 canales, cuando se incautaron cerca de 200 empresas y bienes, entre ellos yates, mansiones, aviones privados, etc. Y fíjese la doble moral de la prensa, ¿no? Que estén esos canales en manos de banqueros prófugos, juzgados, que están siendo procesados por la justicia ecuatoriana, cuya extradición se está pidiendo, etcétera. Eso nunca lo han negado. Eso no es atentado a la libertad de expresión. Que pasen a manos públicas sí es atentado a la libertad de expresión. ¿Quién entiende eso? Pero no solo eso, el mensaje a todos los delincuentes, narcotraficantes, etcétera, que compren pues medios de comunicación. Y nunca se les va a poder incautar esos bienes, por mal habidos que sean, porque sería un atentado a la libertad de expresión. Por eso es que la prensa de este país cada vez pierde mayor credibilidad, porque por su ceguera ideológica, por su oposición absurda al gobierno, oponerse a todo el tiempo, y por los claros intereses que defiende, ha perdido toda credibilidad, ¿verdad? Pierde toda perspectiva y con ello toda credibilidad. Pero le insisto, o sea, nuestra opción es vender lo más rápidamente posible esos bienes. En las conversaciones previas, preparando esta entrevista con gente del Ecuador, había una coincidencia y era que los sectores más retrógrados del país, algunos empresarios, ciertos sectores de la oligarquía, están verdaderamente desesperados con lo que está pasando con ellos. Sí, qué bueno.
Eso nos indica que vamos por el camino correcto. Pero cuando estos sectores se sientan desesperados, generalmente tienen inclinaciones a hacer acciones que están directamente vinculadas con el delito. ¿Es real ese peligro, señor presidente? Mire, mi buen amigo Fernando Lugo, presidente electo del Paraguay, cuando vino al Ecuador dijo algo muy cierto. Si no estás dispuesto a jugarte la vida en esto, mejor no te metes. Sabemos lo que nos estamos jugando, los riesgos que estamos corriendo, pero para, qué sé yo, cierta clase de personas no hay opciones, es servir o servir y cumplir o cumplir. Entonces, por supuesto que hay grandes peligros y por supuesto que hay que ser prudentes, pero no es que se pueda excluir esos riesgos, no es que se los puede evitar, pero haremos lo que tenemos que hacer. Solo un punto más sobre el aspecto nacional y luego paso a los temas internacionales. ¿No ha sido fácil para su gobierno el tema con las mujeres? Por el contrario, tenemos un inmenso apoyo. El tema del aborto, por ejemplo. Ah, bueno, pero es que se llaman... hay señoras que hablan en nombre de todas las mujeres y preguntan cuántas mujeres aprueban esas posiciones. Eso es lo que decía, ¿no? En Alianza Países nos infiltraron estos grupos también. Yo pregunto, ¿cuándo en la campaña dijeron yo voy a defender el aborto? Es que eso era lo honesto. Si la gente las elegía con ese discurso, con esa propuesta, tenían toda la legitimidad para en la asamblea impulsar esa propuesta. Pero nunca lo dijeron. Y de repente quisieron imponer una agenda que no era nuestra. Y ni siquiera debió estar en la Constitución, eso era una cuestión de salud pública, debía estar en las leyes. ¿Y cuántos problemas nos creó? Pero de ahí a decir que tenemos problemas con las mujeres, yo creo que tenemos un inmenso apoyo entre las mujeres del país. Aquí hay guapísimas mujeres ecuatorianas, que usted puede hacer una pequeña encuesta. Tenemos un inmenso apoyo, pero aquí hay gente que habla en nombre de todo y no representa a nadie. Y eso es uno de los peligros que tiene este país. Si este país tiene 13 millones de habitantes, hay 14 millones de organizaciones sociales. Y todo el mundo habla en nombre de los 13 millones de habitantes, entre ellos estos grupos de mujeres. Pero no es tan cierto que representan a las mujeres. Con las mujeres tenemos una gran relación, representan a pequeños grupos que no han logrado cambiar la actitud, las percepciones sociales en todos los años que llevan, qué sé yo, en su praxis política, social, etcétera, y quisieron meter esas cosas por las tranqueras en la Asamblea Nacional Constituyente, y en mi particular criterio eso era ilegítimo. Estamos conversando con el presidente Rafael Correa a través de una cadena nacional e internacional de emisoras, organizado por ALER y Radio Nederland de Holanda. Señor presidente, pasemos al tema internacional. Aquí tenemos muchísimas cosas. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápidamente posible. UNASUR. Aquí las sensibilidades son realmente distintas. Yo no quiero echarle agua a la leche, pero una cosa es lo que piensa Brasil, otra cosa es lo que piensa Venezuela, una cosa es lo que piensa Chile, otra cosa es lo que piensa el Ecuador. ¿Cuán grande es este obstáculo? Muy grande, no nos engañemos. Creo que cometimos un error estratégico fundamental, ir a la velocidad del más lento. Tratar de contentar a los que no querían la integración. Cuando, por ejemplo, la Unión Europea empezó con 4 o 6 países con la Unión del Carbón, allá en la década de los 50. Así es. Y de ahí se fueron uniendo el resto, y fueron haciendo camino al andar. Aquí no, aquí cometimos otro error los presidentes de la República de la región, que creo tenemos una clara visión y una clara voluntad integracionista de delegarle estas cosas a funcionarios y sobre todo a diplomáticos. Y los diplomáticos quieren contentar a todo el mundo, y por ejemplo ese estatuto de UNASUR es un parto de los montes, ¿no? O sea, se quiso contentar a los que no quieren la integración, y tiene una estructura burocrática tremenda que va a hacer que la integración no funcione, no sea eficiente. Y si la integración no es eficiente, no da frutos concretos para mejorar el bienestar de nuestros pueblos, se deslegitimará. Entonces es tremendamente peligroso. Nosotros estamos intentando que se revean esos estatutos. Por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva está, el órgano máximo, Consejo de Presidentes, correcto, pero de ahí viene un Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, y de ahí viene un Consejo de Altos Funcionarios, que es el órgano ejecutivo. Altos funcionarios que se reúnen tarde, mal o nunca, cada uno en sus países, y viajan a un país determinado para reunirse. Eso no va a funcionar. Y de ahí viene el secretario ejecutivo, y pedían un expresidente de la República para secretario ejecutivo. Para hacer lo que pusieron en la Secretaría Ejecutiva no se necesita un expresidente de la República, se necesita una secretaria bilingüe. Entonces todo eso lo hizo la diplomacia, estos quicuyos, estos burócratas, culpa de los presidentes por delegar cosas tan importantes a funcionarios de medio nivel. Entonces tenemos que corregir esos errores, si no yo veo en serio peligro ese proceso integracionista en América Latina y sobre todo en Sudamérica. Hace un par de días atrás recibimos la visita en Radio Nederland del actual embajador de Chile en Argentina, el señor Luis Mayra. Y él decía
que nunca América del Sur, estaba hablando concretamente de los países de América del Sur, habían tenido objetivamente tantos factores a su favor y por lo tanto era una gran oportunidad de la integración. Pero que son momentos históricos que si no se los aprovecha, pues sencillamente no fructifican. ¿Usted comparte ese optimismo? Totalmente. Nunca se ha vivido en la región un ambiente tan propicio para integración, gobiernos que coincidimos, la gran mayoría, en nuestras perspectivas, en nuestras visiones y con esa voluntad integracionista. Lamentablemente, insisto, de lo que hablamos el año pasado en Isla Margarita, en Venezuela, potenciar esa integración con una Secretaría Ejecutiva en manos de un expresidente de la República, empoderado, que tenga capacidad de ejecución, etcétera, un equipo permanente, empujando, impulsando, pensando en integración, a lo que se hizo en los estatutos de UNASUR y lo que se aprobó en Brasilia, hay un abismo de diferencia. Entonces, probablemente estemos desaprovechando esa oportunidad, pero coincido con el señor embajador de que es un momento único para impulsar la integración sudamericana y latinoamericana en general. Porque por si acaso hasta Nicaragua quiere entrar en UNASUR. El delicado tema de las no relaciones Ecuador-Colombia. Señor presidente, ya conocemos las circunstancias. ¿Qué debe pasar para que se normalicen las relaciones? Un cambio radical en la conducta del gobierno colombiano. ¿Usted es chileno? Soy chileno, sí. ¿Qué hubiera pasado si Perú bombardeaba el norte de Chile sobre pretexto de que Sendero Luminoso se había refugiado en el norte de Chile? Si ustedes qué culpa tienen de estar, qué culpa hubieran tenido de estar al lado de un país con esos conflictos. Ustedes hubieran sido víctimas del conflicto, no cómplices. Entonces partamos de ese hecho, sufrimos una agresión por un conflicto que no es nuestro y por el cual ya hemos adquirido muchísimos compromisos con alegría. Aquí tenemos 500.000 colombianos, la gran mayoría desplazados de ese conflicto, que han buscado en nuestro país esa paz, esa seguridad que no encuentran en su propia tierra. Tenemos 13 destacamentos militares en la frontera norte, Colombia tiene 2, gastamos más de $100 millones en cuidar la frontera norte por el conflicto colombiano, y vienen y nos bombardean. Bueno, eso es gravísimo. Si hubiera sucedido eso con Chile, hubieran estado de guerra Perú y Chile. Nosotros somos un país de vocación de paz, buscamos vías pacíficas. Se condenó a Colombia, pidió perdón, etcétera. Bueno, establecer relaciones. 2 veces intermedió el Centro Carter. Ellos querían las relaciones, porque ellos fueron los agresores, tenían un mea culpa, ¿verdad? Entonces, por intermediación del Centro Carter, acordamos en un primer momento tener 10 días de baja de tensiones para establecer relaciones nuevamente. Rompió ese acuerdo unilateralmente Colombia sobre pretexto de que mi visita oficial en México había dado declaraciones a CNN. O sea, estos creen que bajar tensiones significa negar lo ocurrido el 1 de marzo. Yo no puedo negar que hubo un bombardeo y una agresión a mi país. De nuevo, con ese espíritu de hermandad, de paz que tiene el Ecuador, que siempre lo ha tenido, accedimos a la intermediación del Centro Carter, accedimos a la petición del presidente Uribe de reanudar relaciones y quedamos en reanudar relaciones a nivel de encargado de negocio. Un día martes ya iba a haber el intercambio de credenciales para los respectivos encargados de negocios. El lunes viene este señor unilateralmente y dice posponemos las relaciones porque el presidente Correa ha hecho unas declaraciones al diario Página 12 en Argentina. Entonces, ¿qué se creen? Esos son los agresores y son los que nos van a poner las condiciones. Entonces nosotros respondimos con la dignidad que nos caracteriza. Ve, ustedes las posponen, nosotros las suspendemos indefinidamente. O sea, ya basta de decir al mundo que ellos quieren restablecer relaciones y boicotear todo intento de restablecer dichas relaciones. Entonces, mientras no haya un cambio drástico, sustancial en la conducta del gobierno colombiano, que sinceramente no creo que haya, ¿verdad?, no podremos reanudar esas relaciones. Yo se lo preguntaba también, señor presidente, porque la verdad es que en el ámbito internacional, quien ha salido también perjudicado de este caso es la imagen del Ecuador. Yo estoy hablando por lo que conozco en Europa, hay una sensación, no de que el gobierno ecuatoriano sea un aliado de la FARC, de las guerrillas, no. Lo que se piensa es que de una u otra manera ha habido una tolerancia y eso naturalmente afecta. Usted tiene razón, y eso nos molesta mucho más, ¿verdad? Porque ¿qué culpa tiene el Ecuador de estar al lado de una guerra civil? Oiga, Colombia tiene guerrilla, paramilitares, narcotráfico, cultivos de coca, narcopolítica, parapolítica. Nosotros, por el contrario, somos el gobierno más exitoso de la región en la lucha contra el narcotráfico. Somos el único país andino que no tiene cultivos de droga. No tenemos guerrilla, no tenemos paramilitarismo. Jamás el narcotráfico, estos grupos irregulares se han infiltrado en la política ecuatoriana y de repente somos los que tenemos que dar explicaciones al mundo. ¿Cómo no le va a revelar, a disgustar, a enervar esa situación? O sea, es otro motivo más para estar indignados. Es decir, ¿qué culpa tiene el Ecuador de ser vecino de un país con tantos problemas?
Es como que haya dos casas, dos familias. En la una se matan, se tiran trastos, viven peleando, en otra se vive en armonía. Pero de repente, para huir de la batalla campal que existe en una de las casas, el uno se salta el muro y se pasa a la casa donde todo es armonía, una botella pasa a la otra casa, etcétera, y viene la policía, el mundo a decir, pónganse de acuerdo, ¿por qué no colaboran? ¿Qué es lo que pasa? Etcétera. ¿Cómo no les va a disgustar eso? Si nosotros no somos el problema es Colombia. Y nosotros no somos ni cómplices ni autores del conflicto colombiano, somos víctimas de ese conflicto. Y ya estamos hartos de ese conflicto. Un detalle más sobre Colombia, que es el caso que tiene Ecuador, su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. ¿En qué pie está ese tema? Sí, eso sí. Y estamos agotando, no hemos excluido otras acciones internacionales. Esa demanda ante la Haya fue por 7 años de bombardeo con glifosato, porque la actitud de desprecio y de falta de seriedad de Uribe con el Ecuador no es desde el 1 de marzo. Ha sido permanente desde que llegó al poder. 7 años de que para erradicar los cultivos de droga bombardeó con aviones norteamericanos en la frontera, parte del Plan Colombia, con glifosato. En plena frontera, la mitad caía al Ecuador. Decenas de notas de reclamos, no hizo ningún caso. Llegó mi gobierno con una posición mucho más firme. En febrero del 2007 pararon esas fumigaciones, pero nunca se comprometió a no reanudarlas, ¿verdad? Nunca hubo un compromiso formal de no volver a bombardear con glifosato, al menos desde el aire, ¿no? En todo caso, por eso, por todos los daños sufridos en los últimos 7 años, hemos entablado esa demanda ante la Haya. Nosotros somos un país de paz. Buscamos las instancias judiciales pertinentes, en este caso el Tribunal de la Haya. Pero no excluimos otras acciones legales. Estamos agotando todos los pasos y todas las instancias diplomáticas por lo de la agresión del 1 de marzo. Esa es otra de las muestras de hostilidad de Colombia. Por ejemplo, las bombas que se encontraron ahí claramente son de origen norteamericano. Ellos dicen que las lanzaron de supertucanos, que no violaron aviones supertucanos brasileños, que están en la base Tres Esquinas, me parece que se llama la base colombiana, y que no violaron el espacio aéreo ecuatoriano. Nuestros técnicos nos dicen que esas bombas no pueden ser lanzadas de supertucanos, que cayeron casi verticalmente y que se violó el espacio aéreo ecuatoriano. Para no armarnos problemas, eso, hay videos de eso, que los presenten, porque los aviones llevan video. Todavía no los presentan, pese a que lo hemos pedido por intermedio de la OEA. Las autopsias demuestran que al menos 3 heridos fueron rematados en vida, que el ciudadano Isaya murió de culatazos, 7 culatazos en la nuca. De todo eso hemos pedido explicaciones, no tenemos ninguna respuesta. Entonces estamos agotando todas las instancias diplomáticas, como dice Derecho Internacional, pero una vez agotadas, vamos a los tribunales internacionales, pero Ecuador buscará justicia, como le caracterice, de manera civilizada, por las instituciones internacionales vigentes, no con la violencia, no con bombardeo, etcétera, pero no claudicaremos en nuestra búsqueda de justicia. Señor presidente, dejemos el tema de Colombia. Cuando se trata de un gobierno progresista hay como un reflejo condicionado en América Latina y es obligatorio para los periodistas preguntar cómo están las relaciones con Estados Unidos. Muy bien, mientras nos respeten, lo respetaremos. Y creo que han entendido que es un gobierno, el gobierno de Ecuador es un gobierno soberano, digno, y tengo que reconocer que nos ha tratado con mucho respeto a Estados Unidos. Por ahí en el conflicto con Colombia hubo un par de deslices de funcionarios, altos funcionarios norteamericanos, pero que los corrigieron posteriormente. Sabemos que tienen un buen concepto de nosotros, que los informes de la Embajada norteamericana de Ecuador y las embajadas norteamericanas regionales les dicen que este es un gobierno serio, honrado, patriota, capaz. Entonces creo que nos respetan y las relaciones son muy buenas. Si hay algo que ha provocado molestia y franca indignación en América Latina, ha sido la llamada directiva del retorno de la Unión Europea. Lo que me extraña, permítame que se lo diga muy sin ambaje de ninguna naturaleza, es que las respuestas de América Latina han sido individuales. Bueno, no es fácil concertar respuestas colectivas. Yo estoy de presidente pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones. Hace creo 3 semanas les envié el formato de carta, una carta muy dura a la Unión Europea, pero todavía están evaluando, consensuando, porque hay países que se someten a estos abusos, ¿verdad? Y hay otros países que somos más rebeldes. Entonces no es sencillo, pero Ecuador sí mandó una nota de protesta muy fuerte. Entonces, a nivel de país sí hemos reaccionado de manera firme. Lamentablemente, para tener una respuesta colectiva, por ejemplo, en este caso a nivel de Comunidad Andina, hay que consensuar con los demás miembros, y hay pues países que sencillamente no les interesa responder ante esto que consideramos una verdadera agresión y atentado a los derechos humanos por parte de la Unión Europea. ¿Hay posibilidades de diálogo, de conversar sobre este tema, de que cambien en alguna medida los integrantes de la Unión Europea respecto de su decisión? Yo creo que si América Latina se une, sí. Si seguimos desunidos, no. Entonces tenemos que seguir empujando
esa estrategia colectiva. Señor presidente, yo con esto voy a terminar. Había dejado justamente este tema de la directiva del retorno, porque su país es una de las naciones de América Latina que tiene muchísimos ciudadanos, cerca de 3 millones creo, fuera del país. Sí, señor. Y que no tienen tiempos fáciles, con las remesas y todo ello. ¿Cuál sería su mensaje para esa gente, para los compatriotas suyos? La patria ya es de todos, que todavía no hemos resuelto todos los problemas, estamos recién empezando, pero que estamos poniendo la casa en orden. Les diría sobre todo vuelvan, que juntos podemos sacar adelante el país. No necesitamos pasar esas humillaciones, esos atropellos. En todo caso, si deciden quedarse, nuestra postura, y está en la nueva Constitución, es que migrar es un derecho humano y utilizaremos todos los mecanismos y dedicaremos todos nuestros esfuerzos a que se respeten sus derechos. Pero sobre todo le decimos, vuelvan, la patria ya es de todos. Señor presidente, por su gentileza, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Ha sido un placer. A usted, y el placer ha sido mío. Muy bien. Gracias. Muy bien. Aler Satelital.